ya festejamos, ya brindamos con café. Y ahora viene el momento que Luciana Glesser nos va a explicar la inflación, los dólares y todo eso. A ver, que la inflación haya perforado el 3% realmente es un muy buen dato para el gobierno. Voy a reconocer que desde este humilde metro cuadrado entendía que iba a chocar contra un estancamiento en la zona del 3,4, ¿no? Que es el estancamiento o la inflación inercial que tiene la economía argentina, que tiene un componente de puja distributiva, componente especulativo, componente inercial. Así todo perfora el 3%. Ahora bien, uno puede decir, bueno, yo no siento esa desaceleración. Y ahí tenemos otro dato, y para entender por qué, que es, por ejemplo, cuánto aumentó hogar, que es hogares, entra energía, ¿no? En electricidad y gas. Vivienda se llama. Vivienda, electricidad, servicios y gas, que subió 5,4%. Entonces, la mayor incidencia que tienen las tarifas en el salario, que se duplicó. El promedio del impacto de tarifas en salario era de entre el 2, el 4%, y ahora está entre el 7, 8, depende, ¿no? Por supuesto de los ingresos, estamos haciendo un promedio, pero esto hace, ¿no? Y afecta. Para entender que los números no son absolutos, siempre hay que medirlos en relación a algo. Entonces, si transporte, tarifas pesa mucho más sobre el salario, no vas a sentir en el promedio porque la carne se mueve poco. ¿Entendés? Bueno, sí. Dicho esto, hay que decir que todo el equipo económico sabía de antemano también que el INDEC iba a dar 2,7%, porque Caputo lo tuiteó incluso antes de que el INDEC lo publique. Lo sé, sí, porque los días que se va a conocer el dato de inflación es el único día que siento la presión del medio, porque para el algoritmo tenés que salir primero con el tuit que diga hashtag IPC para que funcione, entonces hay que salir primeros con el tuit. Entonces somos 3 personas, una que actualiza la página del INDEC, el otro que no sé, un trabajo seriado fordista, con lo cual sé perfectamente bien en qué momento publica el INDEC, estoy F5 desde la... Sí, claro. Y Toto lo publica antes. Y esto para decir que cuando Javier Milei anticipa que va a bajar el ritmo de devaluación mensual, este famoso crawling peg, que es del 2%, es porque también tenía este dato. Y también Caputo previo, que habló en el almuerzo de Fiel, y lo propio Vladimir Bernik, que también lo había dicho mucho más temprano en el encuentro de los ejecutivos de finanzas que tuvo lugar ayer en el Yacht Club de Puerto Madero, que también vamos a meternos más hondo ahí porque es muy interesante. Entonces, tenemos el dato de inflación, ese 2,7% que no lo sentimos como una gran desaceleración por el peso que tiene tarifas respecto a los ingresos, sí, y el pronunciamiento del presidente que dice, bueno, si yo vengo con este ritmo de inflación, voy a desacelerar el ritmo de devaluación, si lo mantengo en noviembre y diciembre. En enero el dólar se va a mover un 1%. Sí. Fue más explícito, también algo parecido había dicho Caputo más temprano en Fiel, pero fue más explícito Vladimir Bernik porque ahí explica lo que ellos ven. Y ellos dicen, en realidad ya no hay inflación, dijo Vladimir Bernik. Lo que hay es el efecto del crawling peg, o sea, modifica el rol del crawling peg y dice, ahora esa devaluación del 2% nos está moviendo los precios, es un componente inercial. Eso que no funcionaba como ancla cuando los precios estaban volando, hoy es lo único que está haciendo que se muevan los precios. Bueno, acá cuando vemos lo que es vivienda, esa teoría se derrumba completamente. Sí. Sí. En realidad estás viendo un promedio y también estamos viendo un componente de vivienda que siguen atrasados, al que le falta todavía la actualización. Con lo cual ahí hay una polémica, la lectura que hace el gobierno. El gobierno dice, yo ya no tengo inflación, porque si a ese 2,7 le sacás el crawl y el componente importado, sí, bueno, yo tengo un nivel de precios estable. 0,2 dijo Milei ayer. Bueno, 0,2. Sí, bueno, porque ahí como explica, son interpretaciones totalmente distintas del fenómeno, de un lado y del otro lado de la biblioteca. Igual el dato duro es 5,4% suben, sí, claro. Y además estamos hablando de una inflación cercana al 3, inadmisible, sí, para cualquier economía, sí, intolerable en términos de cualquier economía. Y 107 en el año y 1 millón de pesos para no ser pobre. Son datos que... Y cómo vienen los salarios, porque claro, el gobierno también ayer dijo, también lo repitió Milei, lo había dicho antes Caputo, que recuperamos nivel salarial de noviembre del año pasado y lo mismo con el nivel de actividad, y esto es fake, no es cierto.
Digo, los salarios tuvieron una recuperación en la segunda parte del año, Sí. un leve repunte, pero ahora se volvieron a estancar. Y esto es una preocupación, es una preocupación hacia dentro del oficialismo y de los espacios políticos aliados. Digo, empiezan a ver el salario como una preocupación seria, ese estancamiento, porque el salario explica mucho de voto. Sí. Entonces ahí hay un límite. Sí, aparte yo me quedo con lo que arrancó usted. Siempre mirar la economía con un solo dato, o sea, es una foto, no es una película, no es ni siquiera eso, no es ni la realidad, digamos. Me hacía acordar en la época de Alberto que se decía, y está bien, que vos podías tener trabajo en blanco y aún así eras pobre, digamos. Entonces, si vos agarrás solo el dato de que del trabajo en blanco, que no bajaba, pero vos eras pobre. Ese alejamiento de los trabajadores también es un componente muy importante del triunfo de Milei. Sí. Pero bueno, eso habilita una pregunta, ¿no? Porque que los salarios se estanquen, ¿habla del fracaso del esquema económico del gobierno? Que la actividad finalmente vaya teniendo estos repuntes, ¿no? Porque para decir rebote, viste, como alguna recuperación leve, forma parte, es un componente importante del esquema económico del gobierno, determina el éxito o el fracaso. Y lo cierto es que cuando uno se pone en esos zapatos libertarios, no están mirando esas variables. ¿Qué están mirando? Que no se le dispare la inflación, esto es primordial. En tanto y en cuanto no se les dispare la inflación, ellos están siendo exitosos, porque esto contiene, por supuesto, y ahí juega la devaluación, ¿no? Porque en la medida en la que se mueve el dólar, esto se traslada ferozmente a todos los precios de la economía. ¿Y cómo están sosteniendo eso? Con el blanqueo. Y ahí vamos al esquema Ponzi, pero cristalizado, nítido, evidente, y hasta reconocido en el encuentro de los ejecutivos de las finanzas. Digo, ayer en esta fiesta del sector financiero, que realmente vive un clima de fiesta. ¿Y cómo no va a vivir un clima de fiesta? Si el papelito, que en diciembre valía $25, hoy vale casi 65. O sea, 300% de ganancia en dólares tuvieron los tipos. En ese festejo, con ese clima de optimismo, aparecen, por supuesto, digo, no pueden ocultar las dudas sobre la sostenibilidad de esto, porque ellos lo saben. Digo, no es un esquema Ponzi donde están siendo engañados. Digo, ellos tienen claramente cómo está funcionando esto. Sí. Ingresaron la mucho plata. eso ahora de decir que es un esquema Ponzi. Porque es así, ingresaron la plata del blanqueo gratis. Sí. Una plata que debería haber sido grabada impositivamente. Claro, sí. La entran gratis. Se la prestan entre ellos. Sí. Entonces se cobran tasas mínimas, porque total yo ya me ahorré un montón de plata al ingresarla. En ese juego, bueno, tiene un impacto en reserva, porque en la medida en la que eso se transforma en préstamo y en depósito, va una parte a los encajes. Ahora bien, como dijo Miguel Kiel, que es un economista liberal, sí, y quizás la única voz disonante que se presentó ayer en el escenario del simposio de IAEF, esto es un one shot, es una bala. Es una vez, porque ¿cuál es la preocupación? Y son los inversores extranjeros. ¿Qué estamos viendo? Digo, hoy la sostenibilidad, el ordenamiento de la macroeconomía, que es un objetivo primordial del gobierno, que las variables le converjan, y evidentemente lo está llevando hacia ahí, que es la zona del 2-3%, tasa de interés, inflación y dólar, y logra esta alineación, la está sosteniendo la liquidez en el sistema, liquidez de divisas. Esos dólares son dólares de argentinos, el CAPEX se llama. El CAPEX es todo CAPEX de argentinos. Lo que entró por el blanqueo, lo que está moviendo Vaca Muerta. Fíjate cómo son los jugadores de Vaca Muerta. Tec Petrol de Techín, Vista de Miguel Galucho, CGC de Urnequian, PAE de Bulgeroni, Plus Petrol de Rey. No tenés jugadores internacionales en Vaca Muerta. Claro. Tenés todos jugadores nacionales. Y esos recursos, lo que dicen los Kiel de este mundo, que son representantes del otro lado, porque ahí también hay internas, son los inversores extranjeros. Dicen, Argentina no va a funcionar traccionada solo con el CAPEX local, porque esto se agota, es este famoso one shot, ¿no? Que del que habla Kiel, hablando de que lo que la Argentina necesita es un gran caudal de inversiones extranjeras. Y para eso, ¿por qué? Lo marca por el nivel de reservas. Y acá aparece la clave de la dinámica económica argentina en estas discusiones, que es una economía bimonetaria, y lo dice Kiel. Digo, ¿qué te garantiza a vos poder la gobernabilidad? Digo, ¿qué te garantiza la gobernabilidad? Ni si la oposición se pone o no se pone peluca, ni lo que suceda en el Congreso. Lo que a vos te garantiza la gobernabilidad es contar con esa liquidez, sea por stock, porque acumulaste reservas,
o porque tenés situaciones circunstanciales como esta que es el blanqueo. Ahora bien, sobre la capacidad de acumular reservas, dice aquí que para el funcionamiento estable de la economía argentina hay que tener 50.000 millones de dólares en el Banco Central. 50.000, estamos abajo 7. Quería hacer una pregunta. Dale, pregunta. Porque me quedé pensando lo que va a pasar este verano con el tema de la cantidad de gente yéndose afuera. Estaba Que pensando lo mismo. está Estaba yendo pensando este fin lo de mismo. Hablé semana. ayer con Kirno de eso. con el Este fin de secretario semana general. rumbo a Chile, creo que no queda nadie. Chile Sí. se cae porque Y en Bueno, el verano, es- Brasil. no, ni Juega. hablar, pero Juega el digo, efecto del te efecto estoy tirando- caipirinha. Ya sé, es el efecto caipirinha. Eso se llama el shock externo, porque ¿Cómo van a además ser están esos pensando dólares? primero que todo lo que piensan ya lo piensan como si Argentina fuese una economía cerrada, ellos que son los haces del aperturismo. Sí. Digo, entonces todo cuando lo plantean todo es como con una economía cerrada y como si esto fuese permanente. Claro. Es muy interesante uno de los planteos de Kiel, porque dice, bueno, ¿cómo acumulamos reservas? Entonces ahí vamos a flujo y stock. Entonces una es la cuenta corriente y otra es la cuenta capital. El tipo dice que por la cuenta corriente nunca vas a acumular reservas. O sea, dice, no hay chance, porque vos, por más que tengas vaca muerta, y lo dice, 8.000 millones, 10.000 millones el año que viene, la presión importadora hace que vos siempre tengas más o menos el mismo resto por la vía comercial. Entonces vos tenés que tener la cuenta capital, te tiene que estar entrando por la cuenta capital. Y cuando hablamos de que te entre por la cuenta capital, es deuda, digo, son inversiones de afuera que después te presionan por los dividendos, digo, son dólares que como entran se van en todas sus formas, así sea para la economía real o así sea para la especulación financiera y capitales de corto plazo. Todos los presentes y todos los expositores, incluso los que se esforzaban y se esmeraban mucho por plantear su optimismo, trazaban un paralelismo sin ningún tipo de pudor con lo que se estaba viviendo en este periodo con el 2016. Digo, estamos como en el 2016, decían, uy, me deja Claro. muy bueno, joya, que estamos Recordémosle el 2018 y el 2019. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que es muy difícil también porque uno queda como subido al club del helicóptero o como agorero, porque vos decís, pero, a ver, hermana, que me decía Kirno ayer, cuando yo, el secretario de Finanzas, al que me acerco y le digo, Kirno, pero ¿no están preocupados por el shock externo? Entonces me dice, bueno, cuando te quedaste sin cartas porque la inflación me da bien, porque las reservas, porque... Me venís con esto. Me venís con me dijo exactamente eso. Me dice, y ahora me venís con el shock externo. Y le digo, no, pero aquí no soy periodista, ¿qué te voy a venir a decir? Excelente, qué bien que te dio la inflación. qué bien que te dio la inflación. Entonces me dice, no, por supuesto que estamos preocupados por el shock externo, por supuesto que estamos... A ver, están devaluando las monedas de tus principales socios comerciales, eso te hace perder muchísima competitividad en términos de que las divisas que tenés que generar y le va a resultar muy difícil al gobierno contener ese shock externo por esto, porque no sabe cerrar la economía, digo, todo lo contrario, la abre, con lo cual quedas mucho más expuesto a estos vaivenes. Entonces, por un lado, eso, cómo cambia, cómo se modifica el escenario para la Argentina. Hay que ver si cuando asume Trump efectivamente lleva adelante las medidas económicas que planteó como prioritarias. Digo, si cumple con sus prioridades, que no son prioridades que dijo hace 1000 años, sino ahora, digo, subo los aranceles, Sí. eso sube las tasas, eso encarece el dólar, esto es un golpazo. Digo, además del efecto caipirinha, de esto que se impone en la agenda mediática como las playas de Brasil están baratas, bueno, baratas. Están menos caras que la costa argentina, pero si vamos a hacer un sondeo, ¿cuántas bueno. personas se pueden pagar los 15 días en Florianópolis? Sí. No, bueno, pero no, Está porque bien. digo, incluso así, digo, vale $150 por día irse de vacaciones. Digo, sale eso a Brasil, $100 por día. Digo, además, ¿no? De comer, digo, $100 por día. Digo, estamos en un nivel donde la gente la está pasando realmente mal, las personas la están pasando realmente mal. No sé cuántas personas pueden soñar con Florianópolis, incluso aunque sea más barata que Mar del Plata. Sí. El problema es lo que vale Mar del Plata. El problema es ese, digo, lo desfasada que está, la economía que está ajustando una vez más por cantidad y no por precios. Funciona para un segmento... Sí. Bueno, pero eso es siempre lo del segmento, ¿no? Pero Que, lo digamos, que siempre pensaba es era- un grupo el que se va y todo eso. Más allá de eso, Pero- le va a sacar dólares, digo. Los Exactamente. pocos que se vayan, se van a ir Va a 1 ejercer- millón para todas partes. Bueno, Ahí está el dato. ¿qué hacemos con esos dólares Ahí que está se el fueran? dato, ahí está el dato. Aunque sea ese segmento de la población, te presiona en un contexto de tanta fragilidad de reservas,
te presiona te suma 1.500 millones de dólares, esa es la cuenta más o menos que están haciendo, que fíjate vos que equivale a las liquidaciones previstas para el campo, o sea, y el campo ya está diciendo, pago retenciones, le pago los viajes a los clasemedieros que les va bien con este gobierno para que se vayan a Floripa. El campo también empieza a presionar a la cúpula, porque la cúpula siempre es acuerdista, pero las bases empiezan a presionar también por esta situación. Está tensa la situación gobierno-campo. Sí, ¿eh? muy. Sí, muy, sí. Porque el dólar está muy atrasado. Para el campo está atrasadísimo. Está baratísimo. Baratísimo. Volviendo aquí, el que representa la voz de los inversores extranjeros, ahí está la preocupación, cepo y reservas. Y cuando Kigel expone claramente los limitantes de la economía argentina, que tiene que pagar ya vencimientos, falta un mes y medio, y ese vencimiento, si bien el gobierno dijo, tengo los pesos para comprar dólares con el superávit y ya los giré, no hay ninguna prueba de que eso suceda. Ayer descartaban incluso los representantes de los distintos fondos de inversión, de las sociedades de bolsa, todo el sector financiero allá en su máximo esplendor. Decían, no, esto que de pagar con el superávit es irreal, digo, no existe, no chance, digo, para tranquilizar, todo bien, todo muy lindo, va a tener que reestructurar. Por eso otra vez volvemos con el tema del decreto, que es sumamente importante, es lo que está defendiendo con uñas y dientes para sentarse a renegociar esos vencimientos que son realmente imposibles. Entonces, de la muralla, esa muralla, cómo cambian, ¿no?, los discursos o las discusiones económicas, que sobre el tablero la semana pasada estábamos viendo a los economistas mainstream, estos mismos, ¿no?, los Kigel, los Marina del Pojeto, los Martín Rapetti, las voces autorizadas que amplifican, en definitiva, los intereses de este mismo sector, decir, bueno, mira que la extiende hasta octubre, que llega a octubre. Y ahora ese arco se corrió, está más cerca, porque lo que aparece ahora es, no, bueno, en realidad, ahora con el cambio de escenario a partir de Donald Trump, con las devaluaciones de China y de Brasil, y entendiendo que se le complica los vencimientos, bueno, la muralla está mucho más cerca. ¿Qué me dijo Kigel en off cuando bajó del escenario? Que lo más inteligente, así me lo dijo, acá lo puedo contar. Que no se entere Kigel. Sí, le iba a decir. No se devela en los off, pero para que me dijo, Miguel Kigel me dijo, lo más inteligente que pueden hacer es en enero devaluar un 30%. Ah, pero es un montón eso. Pero tienen tiempo para acomodarla antes de las elecciones, después no van a tener tiempo para acomodar los precios. Sí. A mí me parece que políticamente el gobierno lo que hizo bien, y la opinión pública, ¿no?, que instaló, es que el gran problema en la Argentina era la inflación. Entonces ahora puede festejar eso como si fuera el único problema que tiene la Argentina, digamos. Políticamente machacó la inflación. Y bueno, era un pero problema. era igual. Y era un problema. Para la población era el principal problema. No es un Sí, invento pero del es el gobierno. único problema. Eso No, pero la percepción de las personas en su vida cotidiana era el principal problema. No, políticamente apuntó bien, entonces ahora logró ese único objetivo y eso lo usa como para festejar, digamos. Pero como vemos, es más compleja la realidad. Menos mal que la tenemos a Luciana Glesser acá para complejizarnos las cosas. Porque está bien, es así. O sea, es más complejo de lo que a veces quiere instalar el gobierno. Así que, ¿dónde hay un dólar, viejo Gómez?